X es un vector no negativo, ajá, lo que habíamos comentado hace rato. Entonces, vamos a observar, vamos a ponerlo así, observe que B es un elemento del cono. Uh-huh. O sea, porque AX es igual con B, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, si el sistema X es igual con B, significa que B es un elemento del cono. Uh-huh. Entonces, B es un elemento del cono si solo si AX es igual con B. O sea, existe una solución, o al menos una solución para este sistema. Uh-huh. Pero entonces observen, o sea, es la parte 1 que corresponde a la parte 1. Voy a ponerlo incluso aquí, que corresponde, o lo cual corresponde a la parte 1. Por supuesto, con parte 1 y parte 2 me estoy refiriendo a las dos partes del teorema de Farkas. Ajá, la primera parte es que existe una solución no negativa, de hecho, para el sistema, ¿sí? Y la otra es que existe un vector en Rm tal que A transpuesta por Y es menor o igual que C. Uh-huh. Entonces, bueno, ya lo había comentado, pero aquí vamos a especificarlo de esta forma. La interpretación geométrica es que Y, o el vector Y, es un vector, bueno, vamos a decir, es no, sí, vamos a poner, es un vector que forma un ángulo obtuso, obtuso, con B. Si cualquiera que sea B, o si existe un B que sea elemento del cono, ¿no? Bueno. Vamos a visualizar cuáles son las equivalencias, o al menos una de las equivalencias más importantes del teorema de Farkas. Y todo tiene que ver con la parte número 2, que no es muy evidente, por así decirlo, en los sistemas de ecuaciones, ¿no? En la parte 2 del teorema podemos apreciar de forma completa, o sea, de forma completa, considerando que X, o sea, el vector X no sea no sea mayor o igual, vamos a ponerlo así, no sea mayor o igual que 0. ¿No? O sea, podemos decir que no sea no negativo, estamos negando las dos, la afirmación, ¿no? Que no sea no negativo, entonces sería negativo, ¿no? Pero lo dejo así para que no haya mayor confusión. Consideremos que X es entonces igual a, así como hacemos la transformación en las variables en el método simples, vamos a considerar que X es U menos V con U y V vectores no negativos de Rn. ¿Vale? Entonces, el sistema, vamos a poner el sistema X igual con B, lo podemos reexpresar de la siguiente forma, ¿no? Es A multiplicada por U menos V igual con B, ¿no? Sustituyendo. Si ustedes están de acuerdo, después de desarrollar algebraicamente esta parte, o sea, multiplicar A por U menos V, se puede distribuir, si estamos de acuerdo, o sea, quedaría A por U menos A por V igual a B. Entonces, podemos reexpresar el sistema de la siguiente forma, ¿no? Como la matriz, vamos a poner la matriz que está conformada por A y menos A, ¿no? O sea, esta es una matriz que contiene a A por un lado y a menos A por otro lado. O sea, primero todas las columnas de A y después repetimos las columnas de A, pero todas con signo negativo. Y las multiplicamos por el vector que está formado por U y V. ¿Sale? Entonces aquí extendemos el tamaño de la matriz. Si lo quieren ver así, recuerden que la matriz es de tamaño M por N, entonces tiene N columnas.
Por lo cual esta matriz completa de A y menos A contiene 2 por n columnas, ¿no? O sea, el tamaño de columnas es 2n. Se podría decir que es una matriz de tamaño 2 por n. Y este vector, el que está formado por U y V, pues cada uno de ellos pertenece a Rn. Como son vectores columnas, entonces se puede ver como una matriz de 2 por n, perdón, de 2n por 1. O 2n por 1. De manera que el producto tiene sentido. ¿Ya? Y eso, Maestro, dígame. no me queda claro a qué se refiere donde dice, en la parte 2 del teorema podemos apreciar de forma completa. Es decir que la x no necesariamente sea mayor o igual que 0, porque la primera parte del teorema indica que x debe de ser no negativo. Entonces, ¿qué pasa si es no negativo? Pues vamos a apreciar de forma completa. O sea, eso quiero tratar de O sea que indicar vamos a apreciar lo que ocurre cuando es no negativo. cuando no negativo, ajá. Cuando no necesariamente es, ajá. Sí, porque puede suceder eso, ¿no? Que no necesariamente sea no negativo, ¿no? Ok. Pero lo estamos construyendo con base en estas dos partes. Y vamos a, ahorita yo creo que ahorita va a quedar más claro después de que termine la construcción. Porque entonces de este lado queda que el sistema es igual con B, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y entonces, la parte 1 se puede verificar, ¿no? Con U y V no negativos, ¿no? O sea, de esta forma, la parte 1 queda comprendida, ¿no? Queda verificada, vamos a poner así. Queda verificada. Para U y V, o sea, restableciendo el sistema de esta manera. ¿Sale? Queda verificada. Siempre y cuando, ¿no? O sea, siempre que U y V, como los tomamos desde el principio, sean no negativos. Pero ¿qué pasa por el otro lado, ¿no? Entonces ahora ya lo podemos ver de lo contrario, ¿no? De lo contrario. O sea, que en caso de que U y V no sean no negativos, ¿no? Quizás alguno de ellos sea estrictamente negativo, quizás los dos, ¿no? Entonces, de lo contrario, la parte 2 indica que existe un vector y en Rm, tal que A, menos A, que es la nueva matriz que construimos transpuesta, multiplicada por este vector y, es menor o igual que 0. Es menor o igual que 0. Y P transpuesta multiplicada por y es estrictamente positiva. ¿Vale? Entonces observe que, vamos a poner así, observe que A, menos A transpuesta multiplicada por y, lo podemos escribir como A transpuesta menos A transpuesta. ¿Estarán ustedes de acuerdo que quedaría de esa forma multiplicada por y? Pues es menor o igual que 0, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de ello? Que hay dos partes, ¿no? O sea, que A transpuesta multiplicada por y debe ser menor o igual que 0 y menos A transpuesta por y tiene que ser menor o igual que 0. Ambas se tienen que cumplir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el que ambas se cumplan al mismo tiempo significa que A transpuesta multiplicada por y es igual con 0. Lo cual nos lleva a una interpretación geométrica de todo. Fíjense, partimos construyendo a una X que no necesariamente es no negativa, ¿no? O sea, que no cumple la primera parte. No sabemos cómo sea el signo de la X. Pero si lo construimos de esta manera, entonces podemos decir que U y V son positivos, con lo cual se verifica la parte 1. Pero si no se verifica la parte 1, que es lo que estoy diciendo aquí, entonces la parte 2 indica que existe un y en Rm tal que sucede esto. Y el que suceda eso significa que al final, como lo estoy poniendo aquí, significa que A transpuesta por y es igual con 0. Es decir que el vector y es ortogonal a todas las columnas de A, ¿no? Todas las columnas de A. Y como
como B transpuesta multiplicada por Y es estrictamente mayor que 0, lo único que estamos diciendo, podemos concluir que Y no es ortogonal a B. De hecho, no solo no es ortogonal, sino que forma, como lo dije hace rato, un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso con B, lo que significa que su ángulo es mayor o igual a pi medios. Entonces, ustedes saben que el producto escalar va a ser mayor que 0 si el ángulo es mayor que pi medios, menor que 0 si es menor que pi medios, ¿no? Entonces, de ahí observamos la interpretación geométrica que de hecho ya se las había comentado la vez anterior, ¿no? Pero todo parte por la parte B, la parte 2 del teorema, ¿no? Que la primera parte nos está diciendo el sistema tiene una solución no negativa, pero si no tiene solución no negativa, entonces existe un vector, que es lo que estamos diciendo, existe un Y en Rm, tal que sucede esta situación. Pero les comentaba también la vez pasada que podemos trabajar la desigualdad en sentido menor que o en mayor que. Entonces ustedes podrían encontrar el mismo lema o teorema de Farcas, pero en el sentido de mayor o igual, o incluso con otras notaciones equivalentes. Ajá, o sea, ni siquiera, en algunos casos ni siquiera utilizan la notación matricial. Pero si utilizamos el mayor o igual, entonces el sentido de la desigualdad de este lado es menor que, por la demostración, como hicimos la demostración la vez pasada. Y sin embargo, ya con esta construcción que indicamos aquí, nos podemos dar cuenta que significa que pues, el producto escalar con Y de cada una de las columnas de A es ortogonal, ¿no? O sea, nos da 0 como resultado, por eso es que la suma, en este caso lo puedo hacer como la suma, sería igual a 0, ¿vale? Bueno, entonces ahorita ya tenemos esa interpretación, pero vamos a ilustrarla con un sistema, ¿vale? Ahora se ponen minutos para que terminen de copiar. Un minuto y continuamos. Bueno, entonces fíjense, vamos a considerar, por ejemplo, el siguiente sistema. Ejemplo. No sé, x1 más x2 igual a 2 y 2x1 más x2 igual a 3. Fíjense que por suma y resta pueden calcular la solución directamente, ¿no? Vamos a poner así, cuya solución es
x1 igual a 1 y x2 igual a 1, ¿no? O sea, la solución del sistema está, es finita. Entonces observe que, vamos a ponerlo así, observe que se cumple uno del teorema de Farcas, ¿no? Voy a poner así, del teorema de Farcas. Ya que la solución es no negativa, ¿no? Si X, bueno, así, si A es la matriz de coeficientes, que sería 1, 2, 1 y 1, entonces X es el vector cuyas componentes son X1, X2, y B es el vector cuyas componentes son 2 y 3. Entonces verificamos directamente, ¿no?, que X es un vector no negativo. Pero ahora vamos a supongamos que se cumple 2, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, sea Y un vector cuyas componentes son Y1 y Y sub 2. Ajá. En este caso la matriz es cuadrada, ¿no? Entonces trabajamos en ese sentido. La transpuesta por Y, fíjense que sería 1, 1, 2, 1, ¿no? La matriz transpuesta multiplicada por el vector Y, que es Y1, Y2. O sea, lo que tendríamos como resultado es Y sub 1 más 2 Y sub 2 y Y sub 1 más Y sub 2, ¿sale? Entonces este sería el vector resultante. Si se cumpliera la parte 2 del teorema de Farcas, nos diría que esta desigualdad es menor o igual, ¿no? Menor o igual que 0. Entonces, lo que estaríamos viendo es que componente a componente, Y1 más 2 Y sub 2 sería menor o igual que 0, y Y1 más Y sub 2 también es menor o igual que 0. Sin embargo, observen ustedes que si sumamos ambas desigualdades, lo vamos a poner aquí, desigualdad número 1 y desigualdad número 2. Entonces, sumando 1 y 2, lo que obtendríamos como resultado, pues es que 2y sub 1 más 3y sub 2 es menor o igual que 0. Ajá. Pero, por otro lado, ¿cuánto vale B transpuesta multiplicada por Y? Pues B transpuesta sería el vector que tiene sus componentes 2,3, ¿no? Así. B transpuesta es 2,3 y el vector Y es Y1 y Y2. Entonces, el resultado sería 2 veces Y sub 1 más 3 veces Y sub 2, que en este caso coincide exactamente con esta parte de aquí. Sin embargo, la parte 2 del teorema de Farcas dice que el producto de A transpuesta con Y es menor o igual que 0 y que B transpuesta por Y tiene que ser estrictamente positivo, lo cual es absurdo. Ajá. Por lo cual contradice, ahora voy a enumerar esta parte, ¿no?, para hacer referencia a ella, ¿no?, lo cual contradice la desigualdad número 4. Por lo tanto, la parte 2 no se cumple. ¿Vale? Sí. Digo, en este caso sale directo, ¿no? Sale completamente directo. Porque, de hecho, la suma, por suerte, por así decirlo, la suma de las desigualdades nos lleva precisamente a la forma de B transpuesta por Y. Ajá. Pero entonces, en otro caso, en otro ejemplo, tendríamos que ver cuál es el conjunto de soluciones para esta desigualdad y cómo empata con esta otra en caso de que no suceda que haya una solución no negativa, ¿no? O sea, eso ya ustedes lo podrían trabajar aparte también para verificarlo. Entonces, bueno, pues ahí está, parte de la ilustración, una ilustración, ¿no? Vamos a decirlo así, en teoría. ¿Alguna duda ahí? No, maestro.
Bueno, vamos a continuar. Ahí le puse a la última desigualdad, le puse un número 4 cuando debía haber sido un número 3, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema con la numeración. Nada, el chiste era hacer referencias a esa desigualdad. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con... Retomando, de hecho, esta parte retomando lo que habíamos definido alguna vez mientras empezamos a estudiar el método simplex, ¿vale? Pero ahora ya vamos a darle formalidad a sus consecuencias o a sus postulados. Entonces van a ser soluciones básicas de sistemas de ecuaciones lineales. Cuando estudiamos álgebra lineal, de hecho todo lo que hemos visto es semejante al álgebra lineal, ya les había comentado. Las soluciones básicas de sistemas de ecuaciones lineales pues, es el conjunto de soluciones de las ecuaciones lineales o de un sistema de ecuaciones, pero que se les va a llamar básicas si son no negativas. De hecho, ese es el propósito. Pero no nada más que sean no negativas, sino que estén asociadas a una base de RM. Ahorita vamos a ver por qué RM, ¿no? Entonces, por ejemplo, el teorema que me preguntaba hace rato, el corolario que me preguntaba hace rato Vladimir, es semejante a aquel teorema de los espacios generados, ¿no? De las bases. Sí, o sea, un conjunto es la base mínima, si es intersección de todas las bases que lo contienen, y precisamente la intersección de todas las bases que contienen ese conjunto es el espacio generado por más bien es la base del espacio generado por ese conjunto. ¿Verdad? Por eso les cuento esa referencia, y seguramente lo recuerdan ese resultado. De hecho, el resultado dice que esa base, o sea, la base del espacio generado por un conjunto de vectores, es la mínima base que contiene esos vectores, o que contiene ese conjunto. Entonces, más o menos por ahí va la referencia, si quieren tener una visión completa, y ese es un caso particular porque estamos hablando de envolturas convexas, o sea, de combinaciones lineales no negativas, pero además donde los coeficientes suman 1, ¿vale? Bueno, entonces vamos a decir así, considere el sistema AX igual con B, donde A es una matriz de M por N. Es una matriz de M por N. Y y el rango de A es igual al rango de la matriz aumentada. Ahora, es posible, voy a poner aquí, ahorita voy a hacer un comentario respecto a una actividad que vamos a realizar. O bueno, algo que les voy a encargar a ustedes, más bien dicho. En álgebra lineal, voy a ponerlo así, en álgebra lineal. A veces se utiliza ρ. Bueno, voy a poner así, la letra griega ρ, se utiliza ρ para el rango. Entonces quizás ustedes encuentren la referencia al rango, pero en lugar de rank, como ρ, ¿no? Entonces en ese sentido es ρ, ¿no? ρ de A, o sea, el rango de A es el rango de la matriz aumentada. Y precisamente se utiliza la letra griega ρ, porque es el equivalente o el análogo a R, ¿no? El abecedario. Entonces, bueno, en ese sentido sería rango de A igual a rango de la matriz aumentada. ¿Qué quiere decir que los rangos son iguales? Lo que quiere decir es que el sistema es consistente, ¿no? O sea, que tiene al menos una solución. Ya depende del tamaño de la matriz y del tamaño del rango, o sea, el valor del rango, el que si tiene una infinidad de soluciones o la solución es única, pero lo que podemos asegurar es que el sistema es consistente. Si m es menor que n, o sea, si el número vamos a decirlo a nivel de la matriz, si el número de renglones es menor que el número de columnas, o el número de ecuaciones es menor al número de variables del sistema, entonces
se dice que el sistema está subdeterminado, ¿sí? O subvalorado también, a veces se puede interpretar así, es decir, que posee un número infinito de soluciones particulares. Ajá. ¿De dónde viene eso, no? Vamos a considerar, consideremos que el rango de A es M, precisamente ese valor. Consideramos que el rango de A es igual a M. Entonces, lo que podemos decir además es que ninguna de las ecuaciones es redundante. ¿Qué significa que sean redundantes? Es decir, que, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, es decir, que no se puede expresar como combinación lineal de otras ecuaciones. Por ejemplo, ecuaciones que son redundantes, pues son rectas paralelas, ¿no? Entonces, las interpretamos como rectas paralelas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, las dos rectas son paralelas, ¿no? Usted tiene la misma pendiente y son redundantes. O sea, esta de aquí representa exactamente lo mismo que esta de acá abajo. En el sentido del paralelismo. ¿Vale? A eso nos referimos, a que hay una ecuación redundante. ¿Y esto ocurre porque el rango de A es igual al rango de la matriz aumentada? Bueno, si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz aumentada, hay solución, es lo que podemos decir. Pero si además el rango de A coincide, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que el rango de A coincide con el número de ecuaciones o con el número de renglones que tiene la matriz. Y ya estamos dando por hecho que sucede también esto de acá. Entonces, lo que quiere decir eso es que ninguna de las ecuaciones es redundante. Sí, o sea, si nosotros tuviéramos un sistema de, vamos a decir así, 4 ecuaciones, ¿no? Aquí ecuación 1, hasta la ecuación número 4, y resulta que el rango de la matriz es menor, o sea, en el sentido de Gauss-Jordan, si ustedes hacen la reducción por renglones, tendrían más o menos algo así, ¿no? O sea, 3 unos, por así decirlo. Entonces el rango de la matriz A es, el rango de A es igual a 3, que es menor a 4 el número de, así, el número de renglones. Si eso sucediera, diríamos que una de las ecuaciones es redundante, como acabo de decir hace rato, que quizás en R2, como está diciendo que son dos rectas que tienen la misma pendiente, en el sentido de redundancia, ¿no? O sea, dice que hay redundancia. Pero sí hay solución, o sea, sí tendría solución, porque estamos asumiendo que el rango de la matriz A y la matriz aumentada son M, ¿vale? Bueno, y entonces, vamos a seleccionar, ya habíamos hablado de esa interpretación, o más bien de esa definición en clase, les vuelvo a repetir, cuando hablábamos antes de que empezáramos a hablar del método simplex. Entonces, seleccionamos M columnas linealmente independientes de A, cuyas variables pueden ser expresadas en términos de las n menos m variables restantes. Ahorita, seguramente eso ya lo saben, ¿no? De hecho ya lo discutimos también, pero no a detalle como estamos haciendo ahorita. Desde ahí se observa la infinidad de soluciones. O sea, hay variables dependientes, que son de hecho las n variables, y n menos m variables independientes. Entonces, si nosotros seleccionamos el valor de las variables independientes, le damos valores a las variables dependientes.
Entonces, consideremos que las primeras m columnas de A son, o constituyen, son los m vectores, constituyen los m vectores Li linealmente independientes que forman la matriz B. Ahora esa matriz que le llamamos matriz básica. Cuando estoy utilizando aquí la máquina, voy a ponerlo así, B sub 1, ¿no? La B1 sería B sub 1. Ajá. Pero, no, vamos, 3 puntos a B sub M, ajá, así. B sub 1 hasta B sub M, son los vectores de la matriz B, que es de hecho de orden M, es una matriz cuadrada, que no la matriz B. Y entonces las columnas restantes forman la matriz N, la que ya habíamos denominado matriz N, que en este caso voy a poner R1 hasta R N menos N. Desde aquí voy a poner un espacio, voy a, ajá, no se recorrió esta parte de aquí, disculpen ustedes. Ajá, aquí voy a poner un espacio. Algo está pasando con esto. No me deja editarlo. Okay. ¿Qué creen? Algo le pasa a esto. Permítanme reiniciarlo y ahorita les vuelvo a compartir la pizarra, ¿no? A ver. Parece que ya. Ajá. Entonces aquí les comentaba, voy a poner un espacio para que se entienda qué es la n menos m, o la n menos mésima columna, perdón, de la matriz n. ¿Sí? R1 sería R sub 1 hasta R subíndice n menos m. O sea, son los n menos m vectores restantes de A que forman la matriz n. Entonces, por lo cual, vamos a decir que A por X lo podemos escribir como la matriz formada por B, que son las primeras m columnas, n, multiplicado por dos vectores que son xb y xn. XB está asociada a las variables de las columnas de B, y XN está asociada a las variables de las columnas de N. Entonces, al desarrollar el producto, pues tendríamos B multiplicada por XB más N multiplicada por XN. Ajá, y que en suma, nosotros sabemos que el sistema debe de ser igual a B. Entonces, A por X es igual con B, lo mismo que BXB más NXN es igual con B. Ahora, como el rango de A, o sea, ya habíamos dicho que el rango de A, voy a ponerlo así, el rango de A es igual con M, esto significa que el rango de B, precisamente, es igual con M. ¿Quiénes eran los R's? Las columnas restantes de la matriz. Las columnas B1 hasta BM son las primeras M columnas de A. Y entonces las columnas restantes forman a N, que son los R's, desde R1 Okay. Las BM más 1, BM más 2. Podríamos verlo como el BM más 1 hasta B, hasta BN. Sí, exactamente. Ok. Ajá. Pero los vamos a distinguir así para los procedimientos subsecuentes. De acuerdo. Entonces, como el rango de la matriz A es M, y de hecho, ese rango, el rango se puede calcular por las columnas que son linealmente independientes. Ajá. O sea, recuerden que eso se ve en el álgebra lineal, ¿no? Las columnas que son linealmente independientes, o el número de columnas linealmente independientes de una matriz, nos dice cuál es el rango de la matriz.
Entonces, como es M, y de hecho B fue formada por las M columnas linealmente independientes, entonces el rango de B es M. Como B es una matriz cuadrada de orden M, entonces lo que podemos decir que B es no singular. O sea, esto significa, y de hecho eso sí solo sí, B es no singular. En otras palabras, lo que podemos decir, digo, entre otras cosas de una matriz no singular, pues es que es invertible, ¿no? Ajá. O sea, la matriz B es no singular, significa que es invertible. También podemos decir que su determinante es distinto de cero, pero todo está relacionado. O sea, si el determinante es distinto de cero, pues es invertible o existe su matriz inversa. Es no singular y entonces, en consecuencia, por lo tanto, vamos a poner así, y por lo tanto, podemos despejar xb de la ecuación anterior. Nos quedaría que xb es b a la menos 1b menos b a la menos 1 n por xn. O sea, despejando a xb. ¿Sí? Entonces, esto representa todas las soluciones posibles del sistema. Entonces, esa última ecuación representa todas las soluciones posibles. Vamos a colocar acá abajo que podemos asignar, observe que podemos asignar valores arbitrarios a xn, voy a ponerlo así, a xn. Aunque la n está en mayúscula, nada más permítanme dejar un espacio, ahorita lo voy a volver a escribir. Valores arbitrarios a xn para obtener, o para generar, podemos decir así, para generar todas las soluciones del sistema a x igual con b. Entonces aquí, como les había dicho, voy a colocar a xn. Entonces aquí es donde se ve la dependencia. O sea, todas las componentes de xb son las variables que están asociadas a las columnas de la matriz B, que son las m columnas de A linealmente independientes. Y las restantes pues son xn y podemos despejarlo de esta manera. De ahí se ve que las componentes de xb o las variables xb dependen de xn, porque b a la menos 1 y b todos son conocidos, excepto xn, lo podemos asignar como nosotros queramos. ¿Sale? Y entonces, en particular, podemos decir que en los casos más sencillos, en particular, si xn es igual con 0, entonces lo que hacemos es obtener una solución directa para xb, que sería b a la menos 1 multiplicada por b. Eso es lo que ya les había yo enseñado, lo habíamos definido. ¿Sí? A esto es a lo que le llamamos una solución básica. Entonces, si xn es igual con 0 y xb es b a la menos 1 por b, obtenemos una solución básica, del sistema x igual con b. Entonces, esto es algo que ya habíamos definido previamente, solución básica. Ahora, se le llama básica a este tipo de solución, se le llama básica porque las columnas de B forman una base de Rm. O sea, las columnas de B forman una base de Rm. Entonces depende del valor de M, pues, el espacio que genera esa base. Y es comprobable, o sea, cada vez que hacen un ejercicio lo pueden comprobar. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, o lo que quiere decir todo esto, es decir que cada columna, vamos a decir así, cada columna de N, de la matriz N, y el vector B, son expresados, o pueden ser expresados como combinación lineal de las columnas de B. Sí, porque
¿Estamos todos de acuerdo que todas las columnas o todos los vectores que pertenecen a n son vectores de Rm? Y el vector B es un vector de Rm, de hecho. Entonces, como B, la matriz B forma una base de Rm, entonces cualquiera de las columnas de n y del mismo vector B son expresados como combinación, o sea, pertenecen al espacio generado de B, que es Rm. Directamente, por eso solo podemos deducir a partir de ello. Entonces, en ese sentido, es que denominamos las variables de xb como básicas. O sea, las variables del vector xb son denominadas básicas. Ajá. Y por lo tanto, pues las variables restantes, que son las de xn, son no básicas. Son no básicas. Como ya lo vimos. Bueno, más aún, vamos a poner aquí, más aún, una solución de AX igual con B es denominada, esto no lo habíamos visto, lo vamos a definir en esta parte, es denominada degenerada, ¿sí? Si al menos una componente del vector básico es cero. El vector básico es cero. ¿Vale? Entonces, o sea, en este sentido, si xb contiene una componente que es cero, entonces se dice que la solución es degenerada. ¿No? Y de hecho, ya con lo que hemos discutido hasta aquí, podemos ver por qué se le llama degenerada. Ajá. O sea que contiene, podemos decir así, contiene una ecuación redundante. ¿Por qué contendría una ecuación redundante? Recuerden que lo comentamos acá abajo, perdón, acá arriba, ¿no? Si el rango de A es M, entonces ninguna de las ecuaciones es redundante. Y si el rango de A es M, ¿no? Entonces significa que el rango de B también es igual a M. Entonces tiene M columnas mínimamente independientes. Pero si el rango fuera menor, o sea, como lo que ilustré hace rato que les puse por acá, ¿no? Vamos a considerar otra vez ese ejemplo. Son 4 ecuaciones, pero el rango es 3. Entonces hay una ecuación que es redundante. Y la variable asociada a una de esas ecuaciones, pues va a ser igual con 0, porque sería realmente no básica, ¿no? Realmente sería no básica. Pero en la construcción de la base o de la solución, quizás aparezca ese elemento. Digo, aquí habría que construir un ejemplo y todo eso para checarlo. Más adelante lo vamos a seguir discutiendo, ¿no? Pero tiene que ver, o sea, la degeneración tiene que ver con al menos una ecuación redundante. Ajá. Bueno, pero les decía, más adelante lo vamos a discutir. Entonces, si aplicamos el teorema de Farkas, vamos a poner aquí, aplicando el teorema de Farkas, al sistema, entonces, cuando existe un x mayor o igual que 0, cuando existe x mayor o igual que 0, solución, vamos a poner así, solución de ax igual con b, entonces significa que las componentes del vector básico son mayor o igual que 0. Por supuesto, ya estamos asumiendo que las componentes las componentes asociadas a las variables no básicas son 0, ¿no? Entonces, las componentes asociadas al vector básico son no negativas, y esto significa, o esto va a ser denominado, vamos a poner aquí, dicha solución la cual es denominada, vamos a poner así, la cual es denominada solución básica factible.
¿vale? Y recuerden que esto ya lo habíamos escrito también, pero lo habíamos escrito a nivel geométrico, ¿no? Entonces ahora vemos que el teorema de Farcas, perdón, lo que nos da sustento a esta denominación. O sea, tenemos una solución básica, o sea, una solución básica es cualquiera que se obtiene a partir de esta relación, considerando un vector de vectores linealmente independientes, una matriz de vectores linealmente independientes, perdón, del sistema. Ajá. Y entonces, en el caso en que se cumple la primera parte del teorema de Farcas, es porque hay una solución no negativa, que son los casos que nos interesan. Si existe una solución no negativa, entonces significa que las componentes del vector básico son no negativas. Y en ese sentido, la solución se denomina básica factible. O sea, no nada más es básica, sino que es factible. ¿Sí? Y más aún, vamos a refinar la definición, ¿no? O vamos a hacer un refinamiento de la definición. Más aún, se dice que una solución factible es no degenerada si, de hecho, todas sus componentes son estrictamente positivas. Entonces, simplemente, cuando suceda que alguna de las componentes sean cero, vamos a decir que la solución factible es degenerada. Nada más, simplemente. Pero si es no degenerada, significa precisamente esto, ¿no? Que cada una de las componentes del vector básico pues, es estrictamente positiva. Ajá. Eso es lo que estaríamos contemplando. ¿Ok? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, o el ejercicio que les voy a encargar que hagan ustedes, voy a ponerlo acá abajo, es un ejercicio, pues es leer los teoremas, voy a decir, los teoremas 2.32 y 2.33 del libro de Michael J. Panic. Páginas 47 a 50. Y a partir de ello, diseñar un ejemplo o un par de ejemplos, si lo quieren ver así, un ejemplo o un par de ejemplos. Voy a decir así un ejemplo nada más, que ilustre los teoremas. ¿Vale? Aquí puede ser de utilidad, voy a poner, puede ser de utilidad la lectura de la página 51. Además de todo esto, puede ser de utilidad la lectura de la página 51. Y ahora, vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones. O sea, considere que en el libro, lo que nosotros denominamos la matriz N no básica es R, la matriz R. ¿Sale? Y entonces en ese sentido, XN, en lugar de ser XN, la utilizarían como una XR. ¿Vale? Entonces ese es el único comentario que habría que hacer al respecto, además de lo del rango, porque ahí ustedes, en lugar de utilizar rank, en lugar de llamar rank, utilizarían la letra griega rho, ¿no? Rho para denotar el rango. ¿Vale? Y se las dejo como ejercicio porque de hecho las demostraciones son con base en el álgebra lineal, o sea, no se utiliza nada del análisis convexo que hemos visto hasta ahora, sino que utiliza resultados y propiedades de álgebra lineal para demostrar estas dos, y las dos son, o sea, seguramente van a ser completamente entendibles por ustedes, ¿no? Entonces, vamos a discutirlos, o sea, vamos a discutir los resultados de los teoremas, y lo que quiero que vean o que analicen es cuál es la relación que tiene con los programas lineales, porque lo vamos a aumentar para los programas lineales, es algo que estamos considerando haciendo. O sea, los comentarios que vayamos haciendo con respecto a la teoría que ya hemos desarrollado hasta ahorita tiene todo que ver con los programas lineales, y precisamente estos dos teoremas van dando una mirada, por así decir, hacia el procedimiento que realizamos en el método simplex. Y de hecho en la página 51, la lectura ustedes van a dar cuenta incluso que menciona por ahí un criterio de salida, ¿no? Que es como el criterio de factibilidad que nosotros definimos en clase. Pero por ahí va la idea, la diferencia es que no estamos hablando de funciones objetivas, o sea, hasta aquí no estamos hablando de funciones objetivas, no hemos hablado de nada de eso.
Ya vamos a comenzar a hablar de eso. Y por cierto, lo que les dije en la clase anterior, que vamos a utilizar el criterio este, del teorema de Farcas, perdón, el teorema de Farcas, para comprobarlo en un problema de optimización, ¿no? Y ver de dónde viene la solución o por qué es que tiene sentido la solución. Pero todos estos dos teoremas tienen que ver con esto, con las soluciones básicas y no básicas, ¿no? Que ya habíamos definido, y que si son básicas factibles o no factibles y combinaciones lineales, es todo lo que trata el teorema. Entonces, bueno, les sugiero que lo que resta de la clase lo utilicen para checar esa parte. En la siguiente clase vamos a terminar de discutirlo, ¿no? Y continuamos con la temática. ¿Vale? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Para una solución factible no degenerada, ¿la desigualdad es estricta? No. Puede Pero ser, no degenerada, dijo, ¿verdad? sí, no degenerada. No Es- degenerada, la desigualdad es estricta. Exacto, sí. La desigualdad entonces es aquí en el X, oh, ahí sí es ¿Perdón? mayor, ahí es mayor estrictamente. Ajá. Ah, ok. De hecho, sí, es lo que puse, pero quizás esta rayita que se ve ahí se confunde con Sí, no, no, no. O sea, ajá. Ok, Sí. vale, gracias, maestro. No, no, de qué. Bueno, entonces, pues ahí chequen el teorema, traten de construir un ejemplo que muestre les sugiero que utilicen algunos de los problemas que ya hemos resuelto, pero ojo, que no tienen nada que ver con las funciones objetivo hasta ahorita, ¿no? O sea, no hay que incluir la función objetivo, o sea, pueden utilizar algunos ejemplos que hemos visto en clase o algunos ejercicios que han desarrollado por su cuenta, pero sin tomar en cuenta la función objetivo. ¿No? O sea, lo único que estamos tomando en cuenta, lo que estamos considerando es el sistema, y además que es un sistema de igualdad, o sea que a partir de los problemas de programación lineal, recuerden que construimos las igualdades, ¿no? O sea, construimos sistemas de ecuaciones. Entonces, tomando eso en cuenta, traten de construir un ejemplo, ¿no? De ilustrarlo con lo que dice el teorema. Bueno, pues eso sería todo. Lo discutimos en la siguiente clase. Si no han terminado en la siguiente clase, no importa, o sea, lo pueden seguir construyendo y lo terminamos de discutir después. ¿No? Pero la idea es que ustedes puedan comprender a fondo qué es lo que está sucediendo y que les vuelvo a comentar, ¿no? No, o sea, los límites de esos dos teoremas no van más allá del álgebra lineal, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por esta clase. Nos vemos el Profesor, miércoles. Dígame. en esa parte de la solución factible no degenerada, ¿se refiere a que cada componente del XB sea positivo? Ajá, estrictamente positivo, exacto, sí. Cada una de las componentes debe ser estrictamente positiva. Si hay alguna que fuera cero, que puede suceder, si alguna es cero, significa que hay degeneración, que se llama una solución degenerada. Bueno, pues den buena tarde, nos vemos el miércoles.